nada. Entra con una tormenta. Recording is on. Hablaré después. Que Vale. se diga primero lo que es de hoy y hablaremos después. Vale. Muy Vale. bien. Recording is on. Hoy vamos a hablar sobre unas plantas medicinales que queremos compartir con vosotros, con nuestras experiencias y algunos conocimientos que tenemos con estas plantas que llevamos ya unos años utilizándolas. Entonces, una de las primeras plantas que vamos a compartir con vosotros es la echinácea, la equinácea. Entonces, esta planta es originaria de Norteamérica y es una planta que sale de forma silvestre y hay dos tipos de planta, la equinácea purpúrea y la equinácea angustifolia. La echinácea angustifolia es la americana y la echinácea purpúrea es la europea. Entonces, nosotros la que solemos utilizar es la americana, porque se ha comprobado por estudios que se han hecho, pues como que es mucho más, que tiene más propiedades y es mucho más completa que la purpúrea. Entonces, por ejemplo, pues ahora Maite comparte con vosotros la información. Bueno, pues esta planta es una planta muy bonita, ya veis, que es como una margarita. Y resulta que, bueno, que tiene unas virtudes antimicrobianas y va en contra de las bacterias, hongos e infecciones. Es una alternativa a los antibióticos químicos. Ayuda al organismo a luchar contra las infecciones víricas como la gripe. La echinácea se utiliza para aumentar las defensas y como antibiótico natural. La razón de esta propiedad se debe a su capacidad para estimular el sistema inmunológico, produciendo glóbulos blancos, defensas naturales del organismo para protegerse de las infecciones. Los principios activos son la equinacina, el ácido cafeico y el ácido chicórico, componentes que producen esta estimulación inmunitaria. Igualmente, se ha demostrado que la echinácea estimula la producción de interfón, una proteína que el propio organismo produce para metabolizar los virus. Entonces, esta planta que aumenta las defensas, por ejemplo, en casos de herpes, heridas, es una antiinflamatoria, infecciones respiratorias, se pueden hacer tinturas con ella y tomar en infusiones. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos eran muy, muy pequeños, pues me acuerdo que yo no les daba ningún antibiótico y le daba el extracto de echinácea. Cuando tenían fiebre y bueno, se ponían malos, pues les daba unas 60 gotas, no sé si eran 2 veces al día o así, y la verdad es que les bajaba totalmente la fiebre y todo iba muy bien. Y yo también, o sea, tanto como los niños, en toda la familia lo utilizábamos. Y ha sido una de las tinturas, y se puede hacer en tintura. Yo ahora, por ejemplo, tengo la planta y entonces ahora ya está en flor y voy a hacer una tintura para poder utilizar, pues además es muy bueno en los cambios de temperatura, o sea, de estaciones. Por ejemplo, pues cuando nuestro sistema inmune baja un poco por el cambio de estación y todo eso influye en nuestro cuerpo, pues entonces hay que, como preventivo, se puede tomar. Y bueno, es una planta muy, muy interesante. Aparte que en el jardín también es muy, muy bonita. Muy bonita. Luego, pues eso. Luego también, cuando los colonos fueron a Estados Unidos, que no conocían la planta y los indios compartieron con ellos el conocimiento
y descubrieron los colonos que les curaba, bueno, es como una anécdota, pero que bueno, que sirve, que les curaba la sífilis y la gonorrea. Es y luego esa planta luego llegó a Europa, pero tiene más influencia, más reputación en Estados Unidos que en Europa. En Europa poco a poco va adentrándose por las propiedades que tiene. Y pues no hay mucho Pues nada. más de la chinácea. Le Sí. gustan los terrenos arenosos, o sea, sueltos, y sobre todo en zonas altas. Y es muy fácil de cultivar y cuando ya llega, antes de que la flor vaya a semilla, a desarrollarse del todo, es cuando se puede recolectar la planta. Pero donde tiene las mayores propiedades son en las raíces. Solo que nosotros no arrancamos las raíces porque entonces ya nos hemos quedado sin planta. Entonces, pero tiene la ventaja de que si pondrías, Pilar, una foto de una flor de chinácea, veis como en las margaritas, en el centro vamos a imaginarnos que hay en el centro, son como pinchitos y cada pinchito es una semilla, luego cada pinchito es una planta. Imaginaros la capacidad de propagación que tiene la planta. Entonces, nosotros pues tenemos unas pocas para nuestro uso y para alguno más, pero se puede propagar por el campo en plan de ir echando estas semillas y se iría propagando, porque es muy, muy fuerte. Y si tenéis alguna pregunta, pues es que podríamos hablar algo pues de los usos que cuando, por ejemplo, ahora que hemos estado con mucho calor y ahora que hace pues más bien fresco y llueve y esos cambios así, si notas que estás un poco bajo, pues tomando la echinacea, notas como que te equilibra, que estás mucho mejor. Y sobre todo en el verano, cuando se está acabando el verano y empieza el otoño, según la medicina china, se llama verano tardío. Y en el verano tardío estamos acostumbrados a la energía potente del verano y estamos como preparándonos hacia el invierno, entonces nos baja mucho la energía y al cuerpo y a la mente le exigimos mucho pensando que seguimos en el verano. Y eso nos condiciona mucho. Y ahí es cuando es muy interesante tomar la echinacea, porque te equilibra un poco. Porque puedes tomar infusiones. Sí. Se puede tomar infusiones. Hay pregunta. A ver. ¿Pilar? Sí, yo... Cristina. Sí, Cristina. Sí, quería saber, por favor, Maite, para hacer las tinturas, ¿qué usas? ¿Solamente la flor? Yo todo, la hoja también. Hoja y flor. Pero para hacer la tintura la hago en seco, ¿eh? Primero lo seco, ¿eh? Sí. No lo meto en fresco. Sí. Para hacer la tintura. Sí. Si quieres hacer un aceite, entonces sí que puedes meter en fresco. Pero bueno, no, pero yo aquí no tengo nada de plantas frescas, solo puedo usar secas compradas en la herboristería. No hay caso. Ya. Árido, acá no hay nada. Una preguntita, René, ¿por qué no fresco? En caso Gracias. de que no, ¿por qué no el fresco y el seco? Bueno, el fresco igual pues tiene más potencia porque has recolectado y lo metes en el aceite y entonces hay como una potencia. Y la tintura, pues en el seco se necesita de otra forma. menos cantidad y el fresco más cantidad. Entonces, si tienes un recipiente, pues vamos a poner, por decir, 1/4 de litro de aceite, pues si le pones en seco, pues estás metiendo mucha más planta que si pones en verde, pues tiene menos... Claro, más volumen. Sí, es más esencia, o sea, tiene más concentración en el seco porque entra más planta. Claro. O sea que en el verde entra menos. Ok. Sí.
Gracias. Bueno, de nuestra experiencia. Pilar, ¿querías preguntar algo? Vale. No. No, más que nada que como no puedo hablar, prefiero no hablar por el sonido. Cuando alguien tiene una pregunta, yo lo que sugeriría es que esperen a que termine una intermedia de hablar de esa planta, porque tal vez lo que les falta va a responder a sus preguntas. Y cuando ya terminen, si ustedes pueden, cada quien ya se desmutea y hace la pregunta, ¿no? Por el tema del audio que tengo que cerrarlo, prefiero... Vale, muy bien. Bueno, pues la siguiente planta que queremos compartir con vosotros es la mejorana. Es una planta muy fuerte, fácil de cultivar. Puedes ponerla tanto en macetas como en la tierra. Y tiene un montón de nombres que, bueno, no hace falta. Entonces, es originaria de India o Oriente Medio, Persia. Y bueno, entró por el Mediterráneo y ahora ya pues es una planta de aquí como de cualquier otro sitio donde se quiera cultivar. Aunque se adapta bien a los climas fríos y templados, cuando viene el hielo, pues se nos seca las plantas. Ahí le hemos puesto una foto que tenemos a Pilar, en el que ahora está... no, que no tiene. No tiene, vale. Que no lo tiene preparado. Vale, déjalo, está bien, está bien. Entonces ahí se ve que está todo verde y el único mantenimiento que le hemos hecho ha sido, al empezar la primavera, fui con la desbrozadora de hilo, le pasé por encima todo lo que había, que ese es el huerto de las medicinales y tiene una antihierba. Y por debajo es un riego por goteo, en unas mangueras de riego por goteo, y por encima tiene una antihierba con unos agujeritos, con unos cortes así en el antihierba, y vas poniendo las plantas en la línea del micropilar. Vale. Entonces, al poner el riego por goteo, con una llave abres y entonces pues todas las líneas que pongas, pues se riega todo por igual y va echando gotas de agua cada 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Donde cae la gota, es que no es lo mismo regar con una manguera que regar con una gota. Entonces, la gota lo que hace es que filtra. Y la manguera queda en superficie. Y si hay un poco de inclinación, pues el agua se va y dices, ya he regado. Pero vas con una azadita, mueves y está seco. Y entonces luego viene el sol o el aire y lo deshidrata. Sin embargo, en el caso de la gota, entra en profundidad. Y lo que hace es bulbo hídrico. Hace como una esfera de humedad, donde la planta, como ya tiene humedad suficiente, no se va a ningún lado. Se queda ahí y le ponemos la manta esta antihierba, que lo que hace es que no tenemos mantenimiento ninguno. Bueno, el único mantenimiento que fui con la desbrozadora y el hilo, suena un poco salvaje, no pasa nada, está todavía las plantas saliendo del invierno, entonces les paso, recojo lo mayor y ya está. Y lo curioso es que la primera salía del agujero, de donde se le hizo, ¿no? Pero ahora de la antihierba está saliendo por todos los lados. O sea que es muy fuerte. Es una planta que es rastrera. Es tapizante. Y entonces va tapizando el terreno para que se agarra el resto de las plantas no tenga luz y entonces no pueda prosperar. Es entonces increíble. Se va haciendo como un manto. Y pues un manto, pues no sé si hay muy grande. 10 metros de largo por, no sé, pues ha hecho ahí, bueno, a su ritmo. Ahí van, se van organizando entre las plantas, una va, otra viene y va. Bueno, pues es una planta fuerte. Lo que sí que cuando viene el hielo, pues parece como que se ha secado. Pero cuando llega la primavera, pues vuelve otra vez a... Entonces...
normalmente es una planta cultivada. Lo que sí que ocurre es que se escapa porque hay semillas, hay pájaros que llevan, hay muchas formas de... Y entonces pues se hace silvestre y entonces pues bueno, pues que vaya donde quiera. A ver, propiedades. Entonces, como os digo, es una planta que es rastrera y tiene sobre todo muchos aceites esenciales, porque esta pertenece a la familia de la menta, del tomillo, de la salvia, del orégano y del romero, entre otros, ¿no? Entonces, esta mejorana es como... llega a tener como unos 50 centímetros máximo de diámetro, bueno, de ancho, sí, unos 50 centímetros de ancho. Y en alto, pues 15, nada, sí, 15. es poquito. Y da unas florecillas que les gusta mucho a las abejas. Están todo el día ahí hasta que no se acaba la floración, que no salen. Y entonces las partes que se utilizan de la planta son las hojas que como he dicho tienen bastante aceites esenciales y se pueden usar frescas o secas. Entonces se pueden utilizar también para condimentar platos y mezclar pues con otras plantas que he comentado antes también, ¿eh? Y las flores, pues, por lo pequeñitas que son, sí, servían también para aromatizar. Y luego, en el caso de hacer aceites esenciales, pues hay muchos remedios con aceites esenciales, pero como no es nuestro fin, pues ahí no Esta es la mejorando. Y bueno, pues tiene timol, que también es muy interesante también. Bueno, tiene muchas cosas. Genial. Vitaminas y minerales y luego Beta-carotenos, también vitamina C. como planta, pues es muy interesante para nosotros, ¿no? Porque es muy interesante para el digestivo. Entonces, como la cultivamos en casa, pues la podemos tener a mano en un momento dado para consumir incluso fresca. Entonces tendría ahí todo su potencial, solo que cuando se consume fresco, pues siempre se usa un poco más de cantidad que cuando se consume seco. Entonces, por ejemplo, pues es un tónico estomacal que te ayuda cuando tienes igual una gastritis o un ardor de estómago. En vez de tomar medicamentos, pues tienes aquí el medicamento perfecto, dolores de estómago, indigestiones, cosas así. También es o sea, que te protege el hígado, es antitumoral, que es muy interesante también. Es muy adecuada para el hígado. Entonces, también podría servir para cuando tienes gases, retortijones o espasmos intestinales, que ahí te ayuda mucho. Entonces, para tomar una infusión haría falta unos 5 gramos de hojas y flores, 5 gramos seco en 250 mililitros de agua. Y se podría tomar 3 veces al día, entre 2 y 3 veces este cuarto de litro. Y se podría mezclar, por ejemplo, en un problema de estómago con cardamomo o anís, también que es muy interesante el anís, o comino. Bueno, también pues tiene vitamina C, ácido ursólico, bueno, beta-carotenos, la vitamina C. Tiene muchas cosas. Luego también otro Jesús, qué espeso estoy.
Sería antibacteriano. Entonces también te ayuda cuando tienes un mal olor o, por ejemplo, o en el aliento o hay una degradación o una mala conservación, o sea, incluso para conservar los alimentos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de cocinar y dices, pues bueno, esto que voy a echar a cocinar está ya al límite, pues entonces sería un buen momento para utilizar la mejorana porque es antibacteriano, ¿no? Y también se puede utilizar en este aspecto el tomillo y el romero. Y luego otra que me parece muy interesante es para las vías urinarias. Te ayuda si hay una infección de orina o de cistitis también. En este caso también son parecidos a la mejorana el orégano, los arándanos y el anís, en el caso de estas afecciones. Y también cuando hay cándidas. Cuando hay cándidas también, pues esos aceites esenciales que tiene, pues el carbocrol, bueno, unas cuantas cosas que tiene ahí, pues nos ayuda. Entonces se hacen unos baños y se puede mezclar también con aceite esencial de lavanda en estos baños. Entonces te ayuda a calmar porque, claro, a través de la piel y a través de una temperatura que no sea muy caliente, pues te ayuda a mejorar y entra todos esos aceites esenciales que tiene. Y como condimento, pues es una de las hierbas de la provenzal. Sí, ¿cómo es? Las hierbas provenzales. Hierbas provenzales. Entonces, cuando están secos, se ponen las distintas hierbas provenzales, tomillo, orégano, romero, hay unas cuantas plantas ahí, todas son solares. Entonces, bien seco y en un molinillo de esto, pues vas alineando el plato y, bueno, estás utilizando ahí un montón de propiedades a la vez que estás comiendo. Comenta. Luego, para los niños, las infusiones con mejorana se utilizan para congestiones nasales, para tratar las anginas o amigdalitis, el dolor de garganta y los resfriados, especialmente en niños. Esta planta es muy especial para los niños. Dolores de garganta, sí, resfriados. Que es cuando más los niños... Anginas, todo eso. Bueno, pues por todos esos componentes que tiene, pues si sirve para los niños, pues también para los adultos. Todas las enfermedades respiratorias, estados gripales, tos, bronquitis, asma. Y es eso, siempre teniendo en cuenta esta cantidad que es una referencia de 5 gramos entre hojas y flores para 250 mililitros de agua. Y 3 veces al día. Y luego también se pueden hacer vaos. En el caso de las vías respiratorias, entonces en el caso de hacer vaos yo recomiendo que a la hora de echar el agua y la planta, también le pongáis sal. Porque la sal es muy potente para todo esto, las vías respiratorias, afloja todas las mucosidades y todo esto por propia experiencia. Y muy bien, muy bien. Bueno, yo más que con mejorana suelo utilizar hojas de eucalipto. Pero bueno. Pero bueno, tenemos más. Tenéis para elegir. Vale. Entonces, la mejorana como antioxidante. Pues la naturaleza nos ofrece todos estos alimentos con vitaminas y minerales, compuestos aromáticos, antioxidantes. Estos componentes retrasan el envejecimiento y mejoran el estado de salud de la piel y el organismo en general. La mejorana contiene al menos 22 sustancias con efectos antioxidantes demostrados. Destaca su riqueza en ácido rosmarínico,
o ácido labiático, que se utiliza como antioxidante en productos cosméticos, se utiliza como remedio para las orejas, por ejemplo. Entonces, pues bueno, tiene un montón de propiedades la mejorana, muy, muy importantes. Pues eso, es lo más importante, que es antibacteriano, antioxidante, digestivo, carminativo, antiinflamatorio, hepatoprotector del hígado. En resumidas cuentas, que es una planta muy de tener en cuenta. Por ejemplo, ideal sería para la diabetes, la obesidad, úlcera, digestiones difíciles, Aparato respiratorio. hígado y aparato respiratorio. Y digestiones difíciles. Bueno, pues yo creo que con eso pienso que... También cuando hay un trastorno nervioso, pues también es un poco tranquilizador. Es como un poco sedante, así, cuando hay un problema igual un poco de insomnio o así, pues te ayuda a estar tranquilo, ¿no? Es también anticancerígeno, trastornos nerviosos. Y en el caso de querer también, pues si se quiere hacer una crema solar, pues sería uno de los ingredientes, la mejorana. Y bueno, pues también puede ser para reumas y bueno, es que hay tanto que... Bueno, ¿y tenéis alguna pregunta? Os respondemos ahora si queréis, ¿no? Claro. Sí, Cristina. Cristina. Sí, yo quería preguntar algo. No preguntar, quería poner una cosita. En Italia se usa muchísimo la mejorana sola como condimento y se usa mucho con los huevos. Todo lo que son tortillas o omelets, si se le pone la mejorana, es deliciosa. Mira, fíjate qué bien. Me lo apunto. Así como se pone el perejil, también ponerle la mejorana. Muy bien. Buena idea, Cristina. Gracias. Claro, sí. Sí, que queda deliciosa realmente y si es fresca, mejor. Pues mira, pues de eso tenemos abundante. O sea que lo vamos a aplicar, bueno. Gracias. Ya. Gracias, Cristina. Luego me contarán. Claro que sí. Ya compartiremos en introducción ahí en el chat a ver qué tal la experiencia. En la próxima tortilla con mejorana. Una pregunta. Para la infusión para el estómago, ¿es recomendable tomarla durante las comidas o después? ¿Cómo les ha funcionado más? Yo creo mejor que es posterior. Después. Sí, mejor después. Como un té. Cuando tomas un café o lo que sea, pues tomar en vez de un café, tomar un té. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de un tiempo para acá que, por ejemplo, cuando ya llevo una hora así que he hecho que ya ha pasado que todavía no he hecho la digestión del todo, entonces que si tomo en ese momento algo, me ayuda muchísimo. Correcto. Inmediatamente después. Ya. Sí, una hora así después, a partir de ahí, pues mejor también, claro. Pues aquí tengo la infusión y voy por el día tomando. Luego también quería compartir con vosotros, ya que estamos, porque en una de las veces que estuvimos compartiendo, que era sobre plantas medicinales, por algún motivo no se grabó. Entonces, una de las informaciones que compartí, que me parece muy, muy interesante, era que cuando se toma de forma habitual infusiones de este tipo de plantas así solares, entonces estás tomando un montón de aceites, estás tomando energía del sol que a través de la planta lo estás asimilando y puse el ejemplo de que gente que normalmente se alimenta mal, si empieza a tomar de forma continuada infusiones y durante el día varias veces y va tomando infusiones, llega un momento en que no podría consumir comida que no de esta procesada, industrial, comida rápida, porque le está cambiando el organismo. Me parece un dato muy, muy interesante.
Entonces, es porque te está como alineando. Es que no solo estamos consumiendo que tiene este aceite esencial o tiene esta propiedad, sino que también estamos utilizando como que la planta tiene un poder, ¿no? Y tiene unas capacidades que nosotros estamos asimilando y nos despierta en nosotros también otras capacidades que igual teníamos también dormidas, aparte de la del paladar. O sea, que te cambia el paladar a bien, como que te afina. Y luego cuando vuelves a comer esa comida dices, ¡buah! ¿Y yo comía esto? O sea, es que impensable. También ocurre, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cuanto más necesita el cuerpo, menos quiere. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más necesita el cuerpo, como no tenemos hecho el paladar, hay una resistencia. Entonces hay que empezar con plantas igual más fáciles, de toma hay unas que son más fáciles que otras, y luego ya pues puedes tomar cualquiera porque todas a mí me gustan todas, vamos. Si son amargas, igual. Me da igual, además incluso prefiero que sean amargas antes que dulce. No porque rechace el dulce, que también es necesario. Pero me gustan las plantas que sean amargas y si son muy ácidas, pues los sabores muy ácidos no me van, a mí en concreto. Sin embargo, prefiero amargo y entonces pues estas plantas ideal. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Es que esto salió aquella vez que no se grabó y pues quiero que se quede grabado para compartir. Que os recomiendo tomar infusiones, pero cuando compréis las plantas, que veáis la planta. No que compráis sobrecitos, que es todo polvo, que eso me da una tristeza que veo eso. Y entonces, pues, y si el agua es ya que no es del grifo, pues ya mejor. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, pues vamos a Pues seguir. pasamos a la siguiente. Y la siguiente sería Melisa. La señora Melisa. Es una planta extraordinariamente invasora, os lo advierto. Pero bueno, más vale que se invada de Melisa que de otras cosas. Entonces, es una planta que lo que más se caracteriza es porque tiene un aroma entre cítrico y limón, una cosa así, es muy alimonado. Entonces, por eso le ponen el nombre hierba limón o también le llaman cedrón, citronela. Toronjil. Bueno, pues tienen también toronjil. Limoncillo. Bueno, pues el aroma es extraordinario. Entonces también es de la misma familia que estas de la mejorana, pero es distinta. Y entonces esta viene de Europa Central y ahora ya está, basta que sea un poco húmeda, un poco húmeda en el terreno, bueno, ahí sale, entonces invade un poco como la mejorana, que va invadiendo a lo ancho y no permite, o sea, va expulsando a otras plantas y se va quedando la melisa. Y pues eso, es muy fácil de cultivar, tanto en maceta como en el suelo, como en una jardinera también. Y se multiplica muy bien por semillas o pues trozos de raíz. También. Y el mantenimiento es muy sencillo. El mantenimiento es cuando me pongo con la desbrozadora a limpiar el terreno, pues también le limpio en esos sitios que ya no me interesa la melisa, también le corto a la melisa y forma parte del compost o de lo que sea, porque es que es demasiado abundante. Abundante, sí. Entonces le gusta un poco la sombra y sobre todo si cuando hay mucho calor. Entonces aquí, pues como no hay esos calores extremos, pues aquí está encantada de la vida. Y en el invierno, pues no invierna bien, pero... Parece que se va, pero bueno. Otra vez vuelve en la rápido. primavera y sí, es casi perenne, sí. Sí. Tiene su...
y se conoce de mucho antes de la época de Cristo, bueno, según van comentando. Entonces, lo más importante de la melisa es que sirve para trastornos digestivos y de ansiedad. Y sedante. Entonces, y luego se usa para platos dulces y ensaladas. Yo no me gustan las ensaladas de sabores así, no, bueno, a mí personalmente. Entonces, es sedante, eso es lo que queríamos compartir, te tranquiliza, porque tiene unos ácidos que te tranquilizan, no que te duermen. Y entonces tiene los aceites esenciales que también, pues, bueno, es que tiene flavonoides, tiene un montón de cosas ahí. Y también sirve para extraer aceites esenciales de esta planta. Lo que pasa es que, pues, como no está dentro de este cometido que estamos compartiendo, pues ni nosotros tampoco, aunque tengamos una cantidad, pues no, tampoco. Entonces, ¿para qué es buena la melisa? Pues es, como ya he dicho, pues para relajar, luego calma espasmos gástricos cuando hay en el estómago hay que te está, o por ejemplo, es también cuando tienes el estómago frío, que has tenido ahí que has cogido un frío, pues y eso es muy interesante. Entonces, dentro de la relajación que se me había pasado es porque que te tranquiliza y luego te ayuda a tratar la angustia. Que también pues hay algún momento puntual en el que pues oye, tienes alguna cosa que te está sobresaltando, pues una infusión de melisa y te va equilibrando. Y luego pues es muy buena también para el corazón. Y claro, si te tranquiliza, pues te ayuda a estar con menos ansiedad y todos esos malestares que te van relacionando con la ansiedad, ¿no? Dolores de cabeza, pues palpitaciones, dolor de estómago, pues que te contrae, lo que sea, pues todo eso te ayuda en esos casos. Luego también pues es carminativo, pero en este caso cuando se usa el aceite esencial y favorece también a la menstruación, es un analgésico local y es antioxidante y es cicatrizante. En estos casos pues no hemos utilizado la melisa, más bien la utilizamos como para darle un sabor a la infusión. Pero claro, teniendo en cuenta pues que como es sedante, pues a la mañana pues no tomaría o a media mañana. Entonces, pues más bien, pues igual ahora, que ya vamos ya un poco hacia irnos relajando e ir descansando. Entonces también, pues si tienes algún disturbio del sueño, pues te puede ayudar en ese caso. Y te da esa estabilidad que necesitas en ese momento porque es un calmante suave. Entonces ahí es cuando te ayuda, porque eso te puede generar pues un dolor de cabeza, una hiperactividad o incluso una gastritis, ¿no? Bueno, pues en algunos casos también pues dicen que ayuda a las infecciones víricas y bacterianas, tipo herpes o... Ahí pues no podemos decir nada, porque cuando Maite, por ejemplo, tuvo un herpes, pues lo hemos solucionado de otras formas que nosotros ya tenemos de antes. Y mira, pues no hemos probado. Entonces también taquicardia, halitosis y en heridas. Pues me imagino que en el caso de las heridas, pues será igual pues una maceración o igual una infusión. También. Una infusión de la planta y entonces pues vas limpiando la herida en vez de usar alcohol o betadine o lo que sea o una marca por ahí, pues usarías esto. No usamos porque tenemos nuestro propio producto. Equilibra los altibajos emocionales. Se presentan en la menopausia, por ejemplo,
Sube el ánimo y disipa la melancolía. Ayuda a calmar los dolores de la menstruación, relajando los músculos y evitar la aparición de espasmos, contribuyendo también a su regulación. Por su parte, en Europa, en fitoterapia, consideran que la Melissa officinalis indicada para el alivio de los síntomas leves de estrés y para